¡La peste! ¡El miedo! Mi rey lo tiene todo dispuesto. La ciudad de Alquézar hoy por fin será nuestra. Sancho Ramírez, rey de los aragoneses y catalanes, hace 2 meses que le puso sitio al castillo. Y hoy por fin, los Banayalaf la entregarán por fin. ¡Al fin! La ciudad de Barbastro, esa joya tan bonita, con más de 90 torres, está cerca de caer. Se acabaron los sufrimientos. Dormir desnudo en la roca de las montañas pirenaicas. Nos esperan los viñedos, las almunias de los moros, ¡la gloria! ¿Ansiáis presenciar cómo... Bueno, buenas tardes, buenos días. A partir de ahora vamos a hacer una visita por Alquézar, por todo el casco viejo, a partir del portalón gótico, y ahí iremos interactuando con diferentes personajes que nos van a explicar, con mi ayuda, que voy a ser vuestro cicerone, me llamo Darío, por cierto, cómo fue la conquista de Alquézar. Esta es la primera de un ciclo. Quiere decir que a lo largo de este año iremos haciendo más, ambientada en otras épocas históricas. En esta primera, lo que queremos hacer es que ustedes entiendan qué ejército se encontró aquí Sancho Ramírez cuando reconquistó la plaza de Alquézar, qué ejército tenía Sancho Ramírez para poder conquistar la plaza de Alquézar, el castillo, que era uno de los más importantes de la Marca del Norte, y cómo estaba constituido, ¿de acuerdo? Es un ejercicio, una lección de historia, pero también de espectáculo, para democratizar el patrimonio. Entonces solo me queda decirles que escuchan, atiendan y disfruten, ¿de acuerdo? Así que yo iré primero, si quieren me siguen y vamos para arriba. Gracias por venir. ¡Fila de 2! Venga, venga, llevamos 2 días esperando estos refuerzos. El final del asedio es inminente. Rápido, rápido. ¿No sabéis que es una guerra? Bueno, primero de todo tienen que saber qué es lo que está sucediendo aquí y qué es lo que van a ver a partir de ahora. Nos encontramos en el año de 1065. Alquézar fue siempre una de las plazas fundamentales de la Marca del Norte, fundamentalmente porque los pasos pirenaicos para llegar al llano, para llegar a Barbastur, pasan por aquí. El castillo de Alquézar ya aparece como uno de los más importantes en las crónicas de muchos historiadores. Hay que tener en cuenta una cosa. Ha ocurrido una cruzada en Barbastro. El rey Sancho Ramírez con el conde Ermengol y otros cruzados de allende los Pirineos han conseguido reconquistar la ciudad de Barbastro. Pero al reconquistar la ciudad de Barbastro no han dejado allí un remanente suficiente para poder mantenerla, y 8 meses después el rey de la taifa de Zaragoza, Al-Moctadir, reconquista Barbastro. Y ahora el rey Sancho Ramírez, que tiene muy pocos efectivos, necesita tomar la plaza de Alquézar para poder continuar hacia Barbastro. Y en estas estamos. La plaza de Alquézar, que es un inexpugnable castillo, uno de los castillos más importantes de toda la Marca del Norte andalusí, está a punto de caer. ¡Reclutas! 2 a 2. De 2 en 2. Los pequeños Venga, delante. vosotros dos, no os hagáis los remolones. De De 2 2 a en 2. 2. Quietos ahí, quietos. En fila de 2 todo el mundo, vamos. Id avanzando. Adelante, a ver, descendientes. Te tengo fichado ya, ¿eh? Así es. Yo voy a hacer lo que me digan. Bueno, ya estamos aquí. Primero de todo,
Tienen ustedes que saber... ¿Me oyen bien por ahí detrás? Sí. Tienen ustedes que saber que el pueblo de Alquézar comienza a poblarse, lo que es la localidad en la que estamos ahora, a partir de la conquista. Hay un documento de 1125 en el que el rey Alfonso I el Batallador otorga Carta Puebla. Carta Puebla era una carta de población. Muy bien pertrechado, pero prácticamente sin población alrededor. La época en que Sancho Ramírez llega aquí, todo ese territorio pertenece a la denominada Taifa de Zaragoza. El rey Almoctadir es un rey muy poderoso. De hecho, su ejército ha conseguido matar al primer rey de Aragón, que fue Ramiro I, padre de Sancho Ramírez, y esto Sancho no se lo perdona. De hecho, ellos tienen una afinidad, es decir, todos los reyes, hay que tener en cuenta que lo que separaba a musulmanes y a cristianos en la Edad Media andalusí no es tanto como nos han querido vender. Todos los desfiles de moros y cristianos que ustedes ven por el sur han hecho mucho daño, porque no dejan de ser fiestas y comparsas, pero no tienen nada que ver con la historia. Es decir, los musulmanes no vestían así, los moros no eran como nos los han vendido, los andalusíes, etcétera, etcétera. Ahora van a poder ver cómo iban vestidos, porque las fuentes son muy claras y nos permiten reconstruir la historia. Cuando Sancho Ramírez llega aquí, el rey, su ejército es muy pequeño. Hay que tener en cuenta que el reino de Aragón es un territorio pequeño. Sancho Ramírez es rey de aragoneses y pamploneses, también es rey de Navarra. Pero su territorio es un territorio pequeño y algo muy importante. La reconquista, o la conquista de territorios en poder de los andalusíes, no se hace para ampliar un territorio y de esa manera, digamos, tener una filantropía para reconquistar lo que está en manos del infiel. No, se hace porque fundamentalmente el territorio aragonés se encuentra constreñido contra las montañas. Y Barbastro, Monzón, Huesca, Lérida, los nobles aragoneses, que eran nobles que básicamente se dedicaban a sus rebaños y a tierras muy pequeñas, pues de alguna manera se relamían los dedos, querían las tierras de los musulmanes, y eso fue lo primero que hicieron cuando reconquistaron Barbastro, cuando reconquistaron Monzón en el 1089, y más adelante cuando reconquistarían Huesca en el 1096. Repartir el turrón para ellos de esa manera tener más poder y ser más poderosos. Sucedería 30 años después. Dicho lo cual, a mí me gustaría mostrarles cómo vestían los caballeros cristianos, los guerreros andalusíes, que no árabes, Ahora explicaremos la diferencia, porque hay mucha mentira. Tradicionalmente la historiografía nos ha vendido como que los árabes nos conquistaron y luego se marcharon. Eso es mentira, El contingente de árabes y bereberes que llegó a la península ibérica y que siguió llegando a lo largo después de la conquista fue muy pequeño en comparación con la población musulmana hispana que se quedó aquí. Y ahora pasaremos a explicarlo. En realidad la panoplia militar en el siglo XI y siglo X era prácticamente idéntica a la de los cristianos. En realidad cambian alguna serie de elementos que se ven a simple vista, pero realmente cambian muy poquito. Y etcétera, estos enemigos, bueno, pues parecen como un poco extraños, ¿no? Se los voy a pasar a explicar y lo van a entender perfectamente. Los mozárabes eran aquellos cristianos que se quedaron viviendo en territorio musulmán y que previo pago de un impuesto les permitían tener su propia religión. Esto era muy común, Los musulmanes cuando llegaron aquí no obligaron a nadie a convertirse. Permitieron a los que querían convertirse que se convirtieran, porque el que se convertía al Islam estaba exento de pagar impuestos. Y el que quería seguir profesando la religión que él quería, judíos o cristianos, como eran religiones de libro, que eran primas hermanas de los musulmanes, les permitían hacerlo previo pago de un impuesto. Eso eran los mozárabes. Ahora bien, los mudéjares. Los mudéjares eran al contrario, los musulmanes que se quedaron viviendo en territorio de cristianos una vez que se reconquistaban. Cuando se reconquistó Barbastur, toda esa gente que siguió manteniendo la religión musulmana se les denominaban mudéjares. Y los muladíes era el grueso de la población musulmana. Cuando llegaron aquí los musulmanes, eran, como digo, un contingente muy pequeño. Se repartieron los mejores botines y los árabes cogieron las riendas del gobierno. Ahora bien, el pueblo llano y la nobleza continuó siendo hispana. Cuando digo hispana me refiero de rasgos hispanos. Lo que sucede es que la mayoría de ellos abrazaron el Islam por una cuestión bastante pragmática. Es decir, no me cobraban impuestos, pues me hago musulmán. De ahí aparecieron los muladíes. Todas esas dinastías, los Banu Qasi, los Banu Sabrit, todos estos que dominaron todo ese territorio eran muladíes. Es decir, sus antepasados habían sido cristianos que se convirtieron al Islam. Por eso se entiende, por ejemplo, que los principales califas de Al-Ándalus, como Al-Hakam, Hibsán II, Abderramán III, eran rubios y de ojos azules. Abderramán III, dicen las crónicas, Al-Razi dice de él que era rubio y de ojos azules. Al-Hakam, su hijo, era pelirrojo y de ojos marrones. Es decir, todos tenían estos rasgos. Y diremos, ¿pero cómo puede ser? Bueno, fundamentalmente tienen que entender que los califas nacían, cada uno de los califas tenía un harén. Y en ese harén
las mujeres que había allí se pegaban por ser la primera, la sayida, que se denominaba, la primera del califa, la madre de los hijos. Es decir, las mujeres que engrosaban el harén eran hijas de la nobleza, que era un honor que engrosaran el harén del califa, o botines de guerra a los cristianos. Y entre esos botines de guerra había muchísimas vasconas cristianas de Centro Europa que eran de los musulmanes, le llaman imana. Nosotros lo conocemos como turbante. Bueno, pues el turbante en la España musulmana era realmente extraño. El turbante proviene fundamentalmente de Arabia. Cuando los árabes llegaron aquí a la península ibérica y reconquistaron y se repartieron el botín, ellos, las clases dirigentes, una pequeña minoría, sí llevaba turbante un poco como reminiscencia de donde procedían. La armadura aproximadamente pesa unos 13-14 kilos, solo lo que es la cota de mallas. También lleva lo que es el almofa, que es la capucha de malla que se pone en la cabeza. Debajo de la cota de mallas lleva lo que se denomina aquetón, también gambesón o gambas. En la corona de Aragón posteriormente se le llamará perpunte, que no es más que un chaquetón muy grueso, relleno de estopa y de tela, que lo que hace es proteger al propio caballero, al propio guerrero de la propia armadura. Os aseguro que cuando te pones una armadura como esta a pelo encima de los hombros durante un día entero, acabas con los hombros en carne viva, fundamentalmente porque todo el peso de ella se concentra aquí. Esto protege los hombros y el cuerpo del guerrero. Como veis, es matarnos, ¿eh? Entonces es una reconstrucción de una maza que se llevaba fundamentalmente importada de Oriente Próximo. Más cosas que lleva. La diferencia fundamental, que también los llevo yo. Los cristianos no usaban pantalones, usaban lo que se denominan calzas. Las calzas, como ustedes pueden ver, es esta prenda, como un leotardo, que va completamente unida al calzón. El calzón es esto que va aquí, y luego también llevaban unas polainas para protegerse las piernas, podían ser de cuero o de tela. Ahora bien, los musulmanes no utilizaban calzas, sí las utilizaban porque vivían, eran vecinos de los cristianos, pero por lo general utilizaban un calzón amplio y grueso y fino que se llamaba saragüil. De ahí viene la palabra los zaragüeyes, que usted como un calzón, que se llama, que yo también llevo, que se llamaba saragüil. Otra cosa, todo el material que llevamos nosotros es reconstruido, es decir, hasta el calzado está hecho a mano de cuero, y es carísimo, por cierto. La cota de malla real, etcétera, etcétera. Más cosas que lleva nuestro caballero, fundamentalmente, fíjense en lo que lleva en la cabeza. Los tres, llevan lo que se denomina el casco cónico con nasal. El casco cónico con nasal, fundamentalmente... El que te tapa la nariz. Déjame una espada, por favor. El casco cónico, aunque parece que protege solo la nariz, es falso. El casco cónico es un invento tremendo, porque realmente el 99,9% de los golpes con una espada en batalla se hacían de manera oblicua. Y cuando digo oblicua me refiero a esta manera. Si se hace de esta manera, el nasal, que es una pequeña lámina de metal, va a parar casi todos los golpes, le vengan de donde le vengan, le vayan a la cara, ¿lo ven? Evidentemente, si yo le ataco de punta, lo voy a matar, ¿eh? Pero... generalmente en el siglo X, XI y XII no se atacaba con el arma de punta. Las espadas eran espadas de golpe, de tajo, ¿vale? Y por último, lo que sí diferenciaba a los caballeros cristianos de los musulmanes, a ver por favor, ¿dónde tenemos al caballero del rey de Aragón? Que me traiga el escudo, por favor. ¿El escudo de qué? De la época del Cid, fundamentalmente. Y a los guerreros musulmanes era la protección que llevaban en la mano, es decir, el escudo. El escudo cristiano, este era el típico escudo aragonés, con la cruz que luego se adoptaría en la bandera de Aragón. Este escudo es un escudo que se denomina de cometa o de lágrima, está hecho para cabalgar con él. El caballero iba a caballo, es decir, igual que yo llevo las espuelas, como ustedes pueden ver, es porque la caballería, tanto andalusí como cristiana, iba a caballo siempre. Entonces, este escudo, una vez que lo cogíamos y cogíamos las riendas y la otra iba a la lanza, el escudo, como ustedes pueden ver, en forma de lágrima, protegía totalmente las piernas. Tengan en cuenta que las piernas del caballero estaban a la altura de la infantería, con lo cual si yo tengo que matar a alguien, iré al cuello del caballo para derribarlo y luego a las piernas. Entonces había que proteger muy bien las piernas, y estos escudos lo hacían. La caballería andalusí, como fundamentalmente tenía menos caballería pesada como la cristiana, y utilizaban otras técnicas de combate que luego explicaremos en la colegiata, utilizaban sobre todo lo que es la caballería ligera. Entonces para la caballería ligera utilizaban el escudo propio de los musulmanes españoles, que era este que se denomina adarga. Es un escudo circular, como ustedes pueden ver, o no, lo que pone aquí, fundamentalmente, ¿alguien sabe árabe? Árabe antiguo, ¿no? Ya se lo leo yo lo que pone. Lo que pone aquí es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Los musulmanes españoles hablaban árabe porque era la lengua culta de la Edad Media en su territorio, al igual que el latín lo eran los territorios cristianos. Pero entre ellos hablaban una lengua romance que se llamaba algarabía. La algarabía, de hecho, un castellano y un musulmán podían entenderse, igual que ahora si hablan en gallego o en catalán,
les va a costar, pero al final se van a acabar de entender. Pues sucede lo mismo. Un musulmán en la Edad Media o un cristiano podían llegar a entenderse perfectamente, porque la lengua vernácula, lo que hablaban en las calles, era una lengua que se denominaba algarabía, que ha desaparecido completamente, pero nos quedan muchos términos en nuestro castellano. En la lengua culta era el árabe, el que se hablaba en la corte, en el que se escribía, etcétera, etcétera. Al igual que hasta el siglo XII se hablaba y se escribía en latín, que era la lengua culta en los reinos, en los territorios cristianos. Lo que se denomina jineta. A la jineta quiere decir con los estribos muy cortitos, igual que se monta ahora. La caballería aragonesa montaba con los estribos largos, montaban sentados con las piernas estiradas en el caballo, porque de esa manera absorbían mejor los golpes. Pero la caballería almorávide lo hacía con caballería ligera, llevaba muy poca armadura, en concreto este guerrero no lleva armadura, lo que lleva es una alsaya, lo que se denomina en las crónicas aragonesas bonela o saya, una túnica, lleva también una capa para el desierto y luego lleva el imana, el turbante. Ellos se creía que pintaban o teñían sus telas de color índigo, de color añil, por eso le hemos puesto un turbante completamente de color añil. Como se llamaban los almurabiti, los velados, llevaban siempre la cara velada, ellos no podían descubrir el rostro, ¿de acuerdo? Llegaron aquí y imponieron unos preceptos coránicos muy fuertes, pasaron a cuchillo a todos aquellos que creían musulmanes hispanos que se habían relajado, como así había sido, y ellos impusieron una manera diferente de hacer la guerra santa. Ahora bien, los cristianos, al ver una nueva forma de combatir, tuvieron que ponerse las pilas. Llevaban siglos combatiendo contra los andalusíes, sus primos hermanos, que sabían cómo hacían, cómo combatían, sabían sus técnicas. Pero los almorávides imprimieron una nueva forma de combatir. Nosotros hemos escogido un almorávide subsahariano, fundamentalmente porque muchas de las tropas que pasaron el estrecho y reconquistaron una las taifas, procedían del Sáhara. ¿De acuerdo? Así que, para mis guerreros andalusíes, mis caballeros aragoneses y mi guerrero almorávide, pido un fuerte aplauso y continuamos con la visita. Mamadou. Sí, creemos fundamentalmente que fue entre 1064 y 1067 aproximadamente, en algún momento de la conquista. No ha quedado registrado, no hablan del... Rápidamente, porque ya subimos a la colegiata. A mi espalda tengo la peña de lo que se denomina Castillo Colegiata, pero que en el siglo XI fue un inexpugnable castillo. Campanas. Nos llaman. Cuando digo un inexpugnable castillo, imagínense ustedes cómo tomarían un castillo con una cortada a pico como la que están viendo ahora mismo, donde solo un porcentaje muy pequeño, calculo que un 15 o un 20% de su ladera, queda hipotéticamente expuesto a los atacantes. Y digo hipotéticamente porque aún así, cuando nosotros vamos directamente a la ladera más accesible del castillo, nos vamos a encontrar una rampa en zigzag y un talud así, de forma oblicua, es decir, con esta subida, que de algún modo nos va a dificultar mucho lo que es el ataque. Ahora vamos a intentar, para que ustedes lo vean, cómo debió ser y cómo debió reconquistarse. Una cosa importante. Está claro que la fisonomía de la colegiata del castillo ha cambiado muchísimo en el siglo XI. De hecho, no nos queda nada de los restos musulmanes, de lo que debió ser lo que se denomina un hisn musulmán, porque el rey Sancho Ramírez lo que hizo fue, cuando lo reconquistó, construyó de nuevo encima, utilizó probablemente algunas de las estructuras, pero lo que nos queda, que es la Torre Albarrana, que está aquí encima, que ahora lo vamos a poder ver, ya es del siglo XI. Ahora bien, la fisonomía del castillo no debió cambiar mucho, fundamentalmente porque la tipología constructiva de andalusíes y cristianos no era muy diferente, era bastante similar. Había elementos, muchos elementos eran comunes, otros eran propios, pero no tenían muchas diferencias. Fundamentalmente lo que sí queda claro es que probablemente la rampa en zigzag que vamos a ver ahora se mantiene prácticamente intacta porque guarda todo lo que es la tipología constructiva musulmana y cristiana de la Edad Media. Muy infundado sobre los andalusíes hispanos. Las espadas de los musulmanes hispanos no eran curvas, eso es mentira. Las espadas curvas aparecieron mucho después y eran de Oriente Próximo, fundamentalmente. Nunca llegó probablemente ninguna a España. Es que no hemos encontrado ninguna en ningún yacimiento arqueológico. Es decir, las espadas de los musulmanes hispanos de los andalusíes eran exactamente igual que las de los cristianos. Tenían, fundamentalmente en el siglo XI, el pomo en forma de nuez o de media nuez y el pomo en forma discoidal, como el que lleva Sacalá, mi caballero cristiano.
con forma discoidal. Eran espadas de una mano, las espadas más grandes aparecieron ya posteriormente en el siglo XIV, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Miren ustedes a su izquierda o enfrente. Este es el elemento más antiguo que nos queda del castillo en el siglo XI, automáticamente después de reconquistar la plaza. Y ahora veremos por qué. El castillo andalusí, fundamentalmente, tendría una muralla como la que ustedes están viendo, que es posterior, sería reconstruida posteriormente en el siglo XIII-XIV, y luego había otra muralla que es este muro que tenemos aquí ahora. Este muro, fundamentalmente, lo que hacía era proteger de primer impacto de los que llegaran a conquistar. Únicamente se podía conquistar el castillo por el tramo que estamos viendo. Incluso en esa parte, que también es accesible, fíjense ustedes lo difícil que es subir por ahí, prácticamente imposible. Ahí no podemos poner ningún tipo de escala. De hecho, y otra cosa es fundamental, las armas de asedio que tenía el rey de Aragón en aquel entonces eran muy poquitas, tenía que llamar a sus aliados francos para que le ayudaran. Las armas de asedio fundamentalmente eran dos, lo que se denomina mangonel y un almajeneque. El almajeneque es la típica catapulta que todos conocen, con un contrapeso y un brazo que lanza una onda. Y el mangonel es una pieza que proviene del onagro romano, que va mediante torsión. Torsión es coger cuerdas, retorcerlas, y cuando liberamos la torsión, de golpe sale la piedra, ¿de acuerdo? Bueno, la Torre Albarrana, digo que se construyó no del llano, de manera que hicieron un castillo orientado a parapetarse de lo que pudiera venir del norte. Ahora bien, cuando Sancho Ramírez reconquista Alquézar, que lo hizo fundamentalmente porque necesitaba esta plaza para poder llegar a Barbastro, que era una joya, una ciudad como nunca habían visto los aragoneses hasta llegar aquí, porque Jaca era poco menos que un villorrio. Cuando llegaron aquí se dieron cuenta que la parte que tenían que proteger no era la del norte que ya habían conquistado, era esta, era la del sur. De manera que reforzaron todo esto, entre otras cosas, con una torre albarrana. ¿Qué es una torre albarrana? Este rincón lo dejamos libre, por favor. Es un poco de mentira. ¿Puedes grabar esto? ¿Puedes grabar? ¿Vais a subir? Ya. Para el derecho. ¡Bien! Esta muralla estaba llena de lo que se denominan almenas. Todas las almenas sirven para que se puedan parapetar tanto los arqueros como los ballesteros. Imaginen ustedes que en cada una de esas almenas hay arqueros y ballesteros que están disparando muchas flechas por minuto y ustedes tienen que ir subiendo hasta ese portón que llevarán lo que se denomina un ariete y tienen que proteger el ariete con los propios escudos. Esto era un auténtico infierno, donde caían flechas con fuego, donde caía aceite hirviendo, agua hirviendo que te destrozaba, piedras, etcétera, etcétera. ¿Continuamos hacia arriba? Vale, José Manuel, para arriba, venga. ¡Vamos! Arriba, sube. Corre. Espera, que ven. ¿Te has acabado o qué? Vale. No. ¡Mierda! ¡Venga! Vale. ¡A la carga! Ya hemos dicho que no había. Estás jodido con esto, Basta ya de esta ignominia, basta. Va. ¡Cuida! Pues imagínense la conquista. Bueno, imaginen ustedes que ya hemos tomado el castillo. Les prometo que el próximo día les voy a dar a todos un escudo y algún trapo en la cabeza y nos vamos a disparar nosotros porque nos lo pasaremos muy bien. Entonces, una vez que se reconquista el castillo, Sancho Ramírez toma la plaza, enseguida planifica la repartición de las tierras que le competen a este territorio y fundamentalmente hace lo que suele hacer en todos y cada una de los castillos y plazas que va conquistando, como sucedió por ejemplo en Loarre. Lo que hace aquí es colocar una comunidad de canónigos bajo la regla de San Agustín que de alguna manera compaginen lo que es el carácter militar de este nuevo castillo con el carácter religioso. Lo había hecho también en Loarre y también lo hará en otros sitios a medida que los va conquistando. Así que ahora, Sancho de Alberich. ¿Esto qué pasa? Por cierto. ¿Qué sacar? No. No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. A ver, ¿cómo es? Grita. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Otra vez, más alto, más alto. Más fuerte. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bueno, ahora se me van con el caballero Sancho de Alvarez, caballero nombrado por el rey. Ya lo fue su padre del rey Ramiro I. Estuvo allí cuando Ramiro murió, su padre cogió el cadáver y él espera no recoger el de su rey Sancho. Se van a ir con él al interior del claustro, porque a partir de la conquista de este castillo, aparte de la comunidad canóniga de canónigos que puso aquí el rey, también instauró aquí una iglesia con un claustro que se fue remodelando posteriormente. Nos quedan algunas partes de la época inicial, pero es posterior lo que estamos viendo. Ahora bien, dentro hemos montado lo que se denomina un scriptorium, porque los canónigos agustinos lo que hacían también aquí fundamentalmente era copiar. Eran copistas, con lo cual hemos montado un scriptorium y ustedes van a entender cómo se hacía la tinta, cómo se copiaba, qué tipo de letra, en qué lengua, etcétera, etcétera. Así que ahora se me ordenan en fila de a dos y van entrando poco a poco detrás de Sancho de Alvarez al claustro. De forma diferente y muestra a vecinos y visitantes los secretos de su historia. En unos minutos revivimos el medievo aquí, en Aragón en abierto. ¿Otra? Fíjense que queda demostrado porque en la Edad Media había tan poquitos libros hasta la... Bueno, pues un fuerte aplauso para... Tu Dios no existe. Con la toma del reino de Aragón de estas tierras, haremos que Dios Jesucristo sea la plenitud de la religión. Vigilad lo que decís, vigilad la lengua. Porque seguramente no se mantendrá en vuestra boca de aquí a un rato. Si es cierto o no eso que decís, que Alá provenga. Demostradlo con actos. Tu Dios aquí no puede hacer nada. Ay, que se está moviendo.
combate coreografiado, los pasos los tenemos entrenados. Le hemos dado un poco de liga utilizando los escudos también, porque estamos acostumbrados a luchar con espada de mano y media del siglo XIV-XV, con 2 manos. Entonces, bueno, básicamente nosotros hemos utilizado técnicas parecidas a las que se utilizaban para luchar cuerpo a cuerpo. El escudo, pásame la larga. Para que vea más bulto, ¿sabes? El escudo, tanto el cristiano como el andalusí, en cualquier época de la historia, nunca ha sido un arma defensiva. Si utilizamos el escudo de manera defensiva, al final acabaremos muriendo. Porque yo si utilizo el escudo, si yo utilizo el escudo para protegerme, pues me protegeré la primera, esa es la segunda, pero llegará un momento que al final me va a dar. El escudo nunca se utiliza para defenderse. Aunque en última instancia nos va a proteger de los golpes, en realidad el escudo es una parte más del ataque. Si nosotros, cada uno de los guerreros, tiene alrededor de cada uno de nosotros, tenemos una parte imaginaria que no se ve, es como si yo trase un círculo a mi alrededor. Lo están viendo ustedes, ¿verdad? Este círculo le denominamos mesura. La mesura es el espacio que yo necesito para poder luchar con holgura y que no me venza en el espacio. Si alguien, algún caballero, algún guerrero, atraviesa mi espacio, no va a permitir que yo maneje las armas y me va a ganar. Pues que en el escudo consiste fundamentalmente en destrozar el espacio, la mesura del guerrero. Si yo toco a un guerrero que va sin escudo y hago esto, automáticamente no puede hacer nada. ¿Veis? Yo puedo matarlo. El escudo nos tiene que permitir siempre poder acabar con el oponente. Si nos escondemos detrás de él, digo que pequeñito, en realidad no cubre prácticamente nada de mi cuerpo. Al final vamos a acabar. Se van a acabar con nosotros. Bueno, así luchaba la infantería, la que iba a pie, que muchas veces no llevaban cotas de malla. Las cotas de malla en la Alta Edad Media era muy caro y muy costoso hacerlas y, por supuesto, comprarlas. Pero ahora nos gustaría enseñarles otro dato más fundamental a la hora de recrear la Edad Media. Y es que a veces se nos olvida que los caballeros, las personas que vinieron aquí a reconquistar el castillo de Alquézar, que más tarde reconquistarían por segunda vez Barbastro y luego Huesca y Monzón, eran caballeros. La caballería era fundamentalmente el elemento principal de la guerra en la Edad Media. La caballería era lo que desnivelaba completamente las batallas. Un caballo normando, bretón, percherón, que eran los que se utilizaban para carga, cuando lo ponían en batalla, podía pesar tranquilamente 600 kilos, 700 los más grandes. Si eso le sumamos los 80 kilos del caballero, más unos 30 kilos de la armadura, armas y todo, estamos hablando de prácticamente 800, 900 kilos de masa, de cuerpo, carne y hierro, cabalgando hacia la infantería. Si a esto le sumamos 500 caballeros más, cuando todos cargan a la vez, el suelo tiembla. Bueno, pues esto es lo que tenía que parar la infantería, básicamente con las armas que tienen mis compañeros, con las lanzas. La infantería llevaba escudos más grandes, escudo tipo babés, que se colocaban así, con la lanza, de alguna manera contenían el envite de la caballería. Ahora, ¿ustedes imaginan la caballería cargando contra alguien? Hay que tenerlos muy puestos, ¿verdad? Pues en realidad, quien se llevaba el mérito era la infantería. Pero, mejor que se lo cuente yo, vamos a verlo. Caballero. ¿Qué? Coño, decíselo vosotras, ¿no? Da una vuelta. Tengo que ir yo. Hombre, ahí detrás tampoco. La caballería del rey de Aragón en el siglo XI. Luis, la necesitamos preparar. La caballería del rey de Aragón en el siglo XI básicamente vestían como están ustedes viendo. Esta. A la espalda lleva el escudo de lágrima. Cuidado con esa lanza. Llevaba el escudo de lágrima siempre a la espalda y cuando iba en batalla lo embrazaba en el brazo izquierdo y en la otra mano llevaba la lanza que le estamos dando ahora. Las gualdrapas y las protecciones para caballo en el siglo XI todavía no existían. El caballero que ustedes están viendo es un caballero completamente reconstruido de 1065. Lleva la cota de mallas, el almófar con ventalle protegiéndole la boca y un casco con nasal tipo Spangenhelm. En el siglo XI, la costumbre de ponerse la lanza debajo del hombro no era del todo común todavía. Eso aparecerá en el siglo XII. En el siglo XI utilizaban otras técnicas como colocar así la espada o colocarla de esta manera. Digo la espada, perdón, la lanza. ¿Lo ven ustedes, no? ¿Vamos?
Acércate más adelante. Ponte más para aquí. Pues la lleva por otro lado. Otra vez. Que no hay tanta gente. Da una vuelta, da una vuelta. La rema de Dios Calá y Mahoma es un profeta. Caballería del rey de Aragón. Bueno, esto es una pequeña muestra. La yegua está entrenada para esto, aunque ustedes crean que no. Lo que pasa es que a la gente, pues no le gusta a la gente, pero al final lo acaba entendiendo. Bueno, esto que han visto aquí es una pequeña muestra. Cuando digo pequeña muestra es que no nos andamos con medias tintas. Si tenemos que recrear la caballería del rey de Aragón, la recreamos, Vamos con bicicleta y una cabeza de plástico de caballo, que podría ser perfectamente, ¿verdad? Entonces, cada una de las piedras que ustedes están viendo aquí están sacadas de las fuentes históricas. Nosotros somos historiadores, algunos arqueólogos, nos dedicamos, aparte de nuestros trabajos, también nos dedicamos profesionalmente a esto, a difundir la historia, divulgarla, para que no se queden piedra sobre piedra. Ustedes puedan entender, puedan ver cómo se hacía y democratizar el patrimonio, porque ya saben que a veces dicen que nos lo roban, ¿verdad? Si lo damos a entender para que todo el mundo pueda verlo, tocarlo, sentirlo y disfrutarlo. Desde los niños que han pasado un dato estupendo viendo cómo cargaba la yegua, hasta las personas que venían a conocer historia de Aragón, todos yo creo que, y corríjame si me equivoco, más o menos han visto pagados por entero. Nosotros somos el grupo Héroes Legendarios Recreación Histórica y el grupo de teatro Trotamundos y la gestión de Medievalia. Muchas gracias por haber asistido y hasta cuando quieran.